Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una edición más de su programa, La Costumbre, Agenda Económica. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por este canal, RNN, Canal 27. Hoy compartiremos el programa con Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Me aprendí el nombre rápido. Así es. Hubo cambio, ya ese es el tercer nombre que lleva la asociación. Bueno, es el segundo realmente, porque llevamos 2 años tratando de discutir un nuevo nombre que abarcara y representara lo que es la asociación, que ha crecido mucho, y tú sabes que la zona industrial de Herrera ya prácticamente se ha convertido en un barrio de la capital, aunque tenemos muchas empresas ahí, 100 y pico empresas asociadas ahí, pero ya hace un tiempo ya nosotros habíamos estado extendiendo nuestra participación al Gran Santo Domingo. Ahora lo pretendemos hacer a nivel nacional. Rápido, ajá. Sí, somos Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Así rápidamente, ¿a qué se debe, Antonio, de acuerdo a tu experiencia y vivencia, la vigencia permanente que tiene la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera? Bueno, nosotros acabamos de cumplir 47 años. Desde cuando los muchachos de Herrera. Sí, sí, todavía nos dicen los muchachos de Herrera. Acabamos de cumplir 47 años. Y en esos 47 años se ha construido una filosofía, lo que nosotros le llamamos la filosofía herreriana, que se puede definir en una sola frase: defender el país primero antes que los intereses particulares, porque sin país no vamos a tener empresa. Entonces, nosotros siempre hemos sido una asociación propositiva. Hacemos muchas críticas, pero detrás de las críticas hay siempre una propuesta de cambio. Nosotros nacimos en el año 1971-72 y a partir del decreto de Balaguer para crear esa gran zona industrial que promovían los organismos internacionales aquella política de sustitución de importaciones, sí, claro, y industrialización para los países latinoamericanos. Y nosotros fuimos uno. Entonces, nuestra asociación nace de esos jóvenes emprendedores de la época que tomaron el reto y se fueron allí a esa zona apartada del país a formar industrias. No era la burguesía tradicional, no eran los ricos tradicionales, eran nuevos jóvenes con nuevas ideas. Recuérdate que en ese momento vivíamos la época muy autoritaria de Balaguer. Pues muchos de esos jóvenes, me cuentan ellos, a veces se encontraban con cadáveres en medio de los matorrales. Muchos de esos cadáveres pertenecientes a militantes políticos. Además, nacieron con una lucha en contra de ese sector empresarial que le dio sustento a la tiranía de Trujillo y que luego le dio sustento al gobierno autoritario de Balaguer. Es famosa la discusión de don Tony Isa cuando era presidente, claro, en el segundo gobierno de Balaguer, claro, después de los 12 años. Claro. Y así sucesivamente. Nos llamaba empresarios de izquierda, muchachos malcriados, los muchachos, etc. Claro. Pero siempre hemos actuado con mucha responsabilidad frente al país. Y de nosotros han salido muchísimas propuestas que se han convertido en políticas públicas. Yo voy a cerrar esa pregunta, la voy a cerrar yo con una contestación propia. Yo creo que una de las grandes diferencias de la asociación de Herrera, para hacer un resumen del nombre, es que nunca ha hecho ninguna reclamación, ninguna exponencia buscando intereses particulares de grupo ni de individuales. Así es, tampoco nunca hemos ido a la sombra de la noche a exigirle ningún tipo de beneficios particulares para nuestra asociación a ningún presidente, a ningún presidente. Bien, vamos a hablar de monopolio. En estos días tú has hablado mucho del monopolio, que tú entiendes que se está monopolizando
el mercado, que se está cerrando los mercados. Bueno, no lo entiendo yo, lo dicen los estudios. Y hay estudios, por ejemplo, cuando estaba Michelle Cohen, que ya fueron públicos, por eso la cancelaron. Estudios en varios segmentos, ¿no? Sí. Del empresariado, las empresas, el sector de la varilla, el sector medicamentos, el sector cemento, el sector de las bebidas también, de algunas bebidas, el sector de los seguros, mucha concentración, el sector de la banca, mucha concentración. Bueno, entonces nosotros no estamos acusando a ningún empresario de corruptos por esto, ¿no? Eso lo permite el sistema. Claro, claro. Son gente que están haciendo negocios. Claro. Ahora, la Constitución prohíbe los monopolios y los oligopolios. Solamente el Estado dominicano puede permitir los monopolios o los oligopolios donde el Estado le favorece. ¿Y el desarrollo de la MIPYME no es un combate a eso? No. Eso es una retranca para el desarrollo del 97% del tejido empresarial que constituyen el sector empresarial en su conjunto. Óigame, eso no deja avanzar a los pequeños empresarios. Es un dique de contención. El 83% de las empresas dominicanas formales están compuestas por de 1 a 15 trabajadores, según el último dato que hemos sacado del sistema de seguridad social. Entonces, cuando hay mercado altamente concentrado, cuando hay posiciones dominantes, pues son tan dominantes que aplastan a los que quieren llegar hasta ese segmento del mercado. Entonces el Estado debe de ser el garante para que en una economía de mercado eso no pase. Porque eso va en detrimento de ese 97% del sector empresarial, que es mayoritario, pero también va en detrimento de los consumidores. Mientras mayor sea la concentración de un segmento del mercado, más fácil va a poner los precios. Hace 10 años no existía procompetencia. Ni existe ahora en términos prácticos. Okay, en términos operativos. Hace 10 años el sector MIPYME aquí era muy, muy pequeño. Tenemos acá a Ignacio Méndez, que pertenecía a la asociación. Fue el pasado presidente nuestro. Exactamente. Y él ha expuesto y ha demostrado el desarrollo que han tenido la MIPYME y que han creado más, que se están asesorando mejor. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que hay evidencias, como dices tú, lo creo, de que se están concentrando más los mercados y sin embargo hay más MIPYME o están participando más en la parte económica diaria, en la cotidianidad? Bueno, mire, la conformación del sector empresarial dominicano desde sus inicios ha sido así. El gran porcentaje de pequeña y mediana empresa. Okay. Eso ha sido desde siempre. E inclusive es un parámetro en América Latina también. Es como que el grande le da un vasito de agua para que no se No necesariamente. El problema es que somos una economía pequeña de apenas 97.000 millones de dólares en PIB. Somos una economía pequeña y producimos en pequeña escala. Y por eso predominan la pequeña y mediana empresa. Que el error ha sido no hacerlo como encadenamiento productivo. Sí. Ignacio lo que ha hecho realmente desde su plataforma del ministerio, del viceministerio, que ha estado haciendo muy buen trabajo, un trabajo muy serio, muy honesto, también se ha encontrado con todas las trabas burocráticas y todas las políticas públicas que le trata de implementar y no lo apoya, pero ha hecho buen trabajo. Pero no es competencia de Ignacio Méndez resolver ese problema de las altas concentraciones. Es un problema del Estado, de los organismos competentes, de que se cumpla con la Constitución dominicana, con no permitir los monopolios y los oligopolios. Tú me hablas de monopolio y oligopolio, pero yo creo que hay algo también tan grave que está afectando más la economía que eso. Hay muchas cosas que afectan la economía, tanto como esa. Tú me preguntaste la informalidad, por ejemplo. Bueno, mire, la informalidad afecta a la economía en el sentido de que el Estado no puede recibir impuestos
directamente de los informales, lo reciben directamente. Sí, por el Pero el problema de la informalidad va mucho más allá. Nosotros andamos en un 50% según el último dato del Banco Central, pero nosotros tenemos estudios de organismos internacionales que dicen que andan por el 59%, por el 60%. Estas pequeñas son microempresas generalmente, microempresas. No tienen acta de nacimiento, no existen. Entonces, no tienen la posibilidad de crecer porque no tienen financiamiento. Muy difícil, se financian con los prestamistas al 20%, que antes eran a 20% cuando yo me inicié tomando préstamos también al 20%, yo me inicié como micro al 20% mensual, ahora prestan al 20% quincenal. Informales. Informales. Entonces, esta empresa tampoco está en el sistema de seguridad social. Correcto. Tampoco tienen una adecuada formación. Son empresas de subsistencia familiares. Son pequeños salones de belleza, pequeños talleres metalmecánica, pequeños talleres de mecánica, vendedores ambulantes que también se entran en los microempresarios. Claro. Vendedores de tarros, entonces, muebles de hierro. Así es, así. Entonces, esta economía y este sistema fiscal es tan castigante que no le permite a ellos sobrevivir en la formalidad. Entonces, es una gran reforma fiscal que nosotros, bien sabe, le hemos llamado revolución fiscal y que ya no es posible ahora en este momento, ni va a ser posible en este gobierno. Entonces, a eso hay que buscarle una solución, a cómo vamos a incentivar a los microempresarios, los pequeños empresarios que son informales. Ya es seguro que no hay reforma fiscal. No, ya es seguro que no hay reforma fiscal. Ya el presupuesto del 2019 ya hay que empezarlo a hacer ya en unos meses. Y ya entonces entramos directamente en campaña electoral, donde los gobiernos no quieren saber de ningún tipo de reforma porque le tienen miedo a eso. Hay un caso o hay una situación que nos afecta a todos los dominicanos, que te afecta a ti como ciudadano, que es el caos, no de tránsito, sino el caos que se vive en las calles de la República Dominicana. Yo puedo valorar solamente la de Santo Domingo con mucha fuerza, aunque yo visito muchos pueblos y me doy cuenta que también viven en un caos. La ocupación de espacios públicos por cualquier gente, por cualquier empresa pequeña o grande. Antonio, ¿qué podríamos decir? ¿Qué va a pasar con un país donde lo que vivimos es como si fuese un hormiguero sin ningún tipo de orden? Bueno, yo he venido hace ya meses haciendo una propuesta de cambio profundo en el país que tiene que ver con que el Estado recupere su función perdida. Nosotros, y le he llamado, a la gente no le gusta, somos un Estado cuasi fallido. No fallido, cuasi fallido. Estoy hablando del Estado. Sí. Porque una de las funciones principales de un Estado es proveer bienes públicos. Y este Estado ha sido incapaz por muchos años, y no me estoy refiriendo a este gobierno, está hablando del Estado dominicano, incapaz de proveerle bienes públicos a esta ciudadanía. Tenemos 60 años con un problema eléctrico y no se ha podido resolver. Tenemos años con un problema de transporte, el caos del transporte, y no lo hemos podido resolver. Tenemos años con un sistema de salud inservible y no lo hemos podido resolver. Y así tú vas todos los sectores donde el Estado tiene que proveer su servicio, sí o sí, entonces no lo está haciendo. Con el problema del caos del transporte pasa lo mismo. El Estado dominicano se ha dejado quitar los espacios públicos por los sindicatos de choferes. Se ha dejado quitar los espacios públicos por cualquier vendutero en una acera. Si usted va, por ejemplo, a la zona industrial de Herrera, y una de nuestras luchas en esa zona es tratar de desarrabalizar toda esta zona. Pero si no contamos con el apoyo de las autoridades, no podemos. Hay empresas nuestras que cuando amanece mañana tienen un ventorrillo, un friturero, un mercadito frente a su empresa, autorizado por la sindicatura de Santo Domingo Oeste, frente a nuestras empresas. Para tú sacarlo de ahí, te sacan machete, te sacan pistola. Tú te diriges a las autoridades correspondientes y no hacen nada. Entonces, es una permisividad, es toda... Nosotros hablamos de que en este país hay mucha impunidad. Eso es parte de la impunidad, ¿te entiendes?
donde tú te ves en la necesidad de pedirle permiso para entrar a la puerta de tu negocio porque un tarantín fue autorizado a ponerlo en la puerta de tu negocio. Así es. Entonces te sacan pistola, repito, te sacan machete y cuando va a la sindicatura no hacen nada. Entonces, un país no se puede manejar así. O sea, el Estado ha perdido toda su capacidad de intervención. Entonces, eso es un grave problema. Entonces, al Estado hay que devolverle esa capacidad, esa autoridad central de aplicación de las leyes sin mirar a quién, todo el que viole, bueno, que pague la consecuencia. Bueno, permíteme hacer una pequeña pausa. Sé que te queda también poco tiempo en el programa porque Vamos a seguir. Me dijiste que iba a tener un programa un poquito más corto. Pero vamos a hacer la pausa y venimos con 2 temitas más y de ahí ya terminamos. No nos corten, amigos. Continuamos con Antonio Tavera Guzmán, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Deuda. Muy mal la situación. Danos tu opinión. Muy mal la situación. Sobre los niveles de deuda. Mire, pero más que el nivel de deuda. Mire, hay una situación de la deuda que es un poco peligrosa y es que en los últimos, bueno, del 2012 para acá, se han tomado 12.000 millones de dólares prestados en bonos. O sea, no son con organismos multilaterales, son en bonos que lo tienen inversionistas. Son bonos que cualquier aventurero puede hacer lo que le dé la gana. Internacionales, cualquier aventurero puede hacer lo que le dé la gana con ellos luego. Y eso es peligroso en un entorno internacional donde la tasa de interés de los Estados Unidos va a influenciar mucho en la deuda, en el costo de los futuros. En el costo de la deuda. Nosotros acabamos de obtener un bono por 1.300 millones y esto nos subiría a la deuda de 37.000, 38, casi 39.000 millones de dólares. Estamos hablando ya de que sobrepasó el 51% con relación al PIB, pero lo importante es la relación presupuesto. De cada 100 dólares que hay consignado en el presupuesto, casi 47, 48 pesos son para pagar deuda. Pero lo más preocupante también es que estas deudas no son para gasto de capital. Porque si yo en mi empresa me endeudo para comprar una maquinaria que me va a elevar la productividad y por lo tanto mis entradas, mi venta, mi riqueza, entonces voy a pagar ese préstamo van a disminuir. Y va a disminuir mi costo. Pero cuando yo me endeudo para pagar mi nómina cada 15 días, o para pagarle al prestamista, le cojo al otro prestado, entonces tengo problemas en mi empresa. Entonces el país es una gran empresa y está en esa situación. Entonces es una gran irresponsabilidad de los gobiernos manejar el país de esa forma. ¿Por qué? Porque los gobiernos y nosotros como empresarios, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de legarle un país mejor a las generaciones que vienen. O sea, no podemos ser irresponsables pensando en que las generaciones que vienen van a resolver la situación. Eso es mucha irresponsabilidad. Yo pienso que este país está abocado a grandes transformaciones en términos económicos. Las bases productivas sobre las que estamos produciendo ya están agotadas. Es fácil transformar el país, es fácil. Mire, yo estoy hablando de 2 saltos, un gran salto a 20 años, que tiene que ver con la base productiva, el desarrollo productivo, porque ya no es posible que una economía se siga manteniendo del sudor y las lágrimas de los dominicanos y las dominicanas que hemos expulsado por problemas económicos. 6.200 millones de dólares de remisas, que es lo que impactan realmente en la economía. Es más del presupuesto, un poquito más del presupuesto nacional, y cerca del 50% de la familia dominicana la reciben. Entonces tú no puedes sustentar el desarrollo en eso. Tú no puedes sustentar el desarrollo en una zona franca
que apenas tiene 167,000 empleos precarios en 35 años de formada, con un salario de 11,000 y pico de pesos promedio, hay salario de 5,000, pero cuando tú promedio, que no le alcanza a la gente para comer una vez al día. O sea, tú no puedes en este mundo de hoy. Óigame, esta es una sola zona de comercio. El mundo se ha convertido en una sola zona de comercio. Estamos obligados a participar en esa zona y no tenemos con qué. Ni hemos preparado nuestra gente, nuestra formación, nuestro capital humano, no hemos preparado a los jóvenes dominicanos para este mundo de hoy. Necesitamos tecnología para poder producir más y mejor, pero no tenemos la gente preparada para utilizar esa tecnología. Entonces, nosotros no estamos llevando a esos mercados, esas zonas de comercio, prácticamente ningún bien trazable. Pero te digo algo, Antonio, a mí me preocupa la resistencia de todas las clases sociales de este país. Mire, el problema no es la resistencia, el problema es la falta de compromiso de las élites políticas y las élites económicas. Entonces, ahí es donde está el gran reto de este país, que las élites entiendan que este país es de todo, que no se lo pueden comer pedacito a pedacito y que este país existe desde toda la vida y que yo, por ejemplo, que soy empresario, que vengo de -0 y he subido, me ha ido bien, me han salido muchas canas, he tenido que muchas noches sin dormir porque mañana tengo un sobregido o porque no tengo para pagar el préstamo. Y gracias a Dios, después de 30 años, puedo decir, bueno, claro, ya no tengo ese problema. ¿Me entiendes? Ya estoy muy desahogado. Entonces, yo me siento con un compromiso por este país porque yo he vivido todos esos procesos. Entonces, pienso que tenemos que dejarle un país diferente a los que vienen. Pero yo te preguntaba, ¿tú consideras en sustanciosamente hablando, que es fácil gobernar un país? No por el gobierno mismo, sino gobernar un país a nivel general, o sea, con la resistencia que tienen las clases sociales, empresariales, sindicales. No es tan fácil. ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que hacer un gobierno de 4 años? ¿Tú crees que logre terminar un gobierno que quiera romper todos los esquemas, ordenar un país de la A hasta la Z? ¿Terminaría 4 años con la resistencia social integral que está en la República Dominicana? Mira, nosotros tenemos que hacer estas grandes transformaciones que te estoy diciendo en democracia. Otros países lo han hecho en dictadura. Nosotros, la novedad es que tenemos que hacerlo sí o sí en democracia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mire, lo que el país necesita es una visión donde haya una gran concertación ciudadana, empresario, clase media, gobierno, o si no gobierno, político, dirigentes políticos, que son los que finalmente van a los gobiernos a hacer los cambios. Entonces, el sector político, el liderazgo político, más un empresariado comprometido, más una ciudadanía empoderada, con un plan definido de desarrollo que se pueda cuantificar, que pueda tener la gente que va a desarrollar esos planes, que pueda conseguir los recursos para desarrollar esos planes y que pueda crear, señores, nuevas instituciones para poder darle cabida a esas nuevas políticas que se ha de implementar. Yo pienso que no será fácil, pero tampoco es imposible. Pero estamos abocados sí o sí a hacerlo. Usted ve cuando usted no tiene otra opción. Ajá. Si no hacemos esos cambios, nosotros entonces en 20 años vamos a seguir con los problemas más profundos que los que tenemos hoy. ¿En 20? En 15, en 10. Porque tú le estás dando muchos años. Yo soy optimista con este país. Como vamos. Yo soy optimista con este país. Sí, pero como vamos no se aguanta. Perdón, a pesar de que hemos estado permanentemente llamando la atención sobre todos estos problemas de la falta de responsabilidad, de la falta de compromiso de las élites económicas y políticas, pero esto es un país lleno de mucha gente trabajadora. Tenemos un bono demográfico importante. 35-40% de la población dominicana es joven. Eso es importante, aunque eso se está acabando ya. En 10 o 15 años ya las estadísticas dicen que la población dominicana va a empezar a envejecer. Entonces, pero en este momento es un bono que nos ha ayudado mucho. Pero tenemos gente trabajadora, tenemos potencialidades intrínsecas como país que podemos dar la batalla y la pelea.
simple. El problema es compromiso, compromiso, compromiso y saber el mundo en que estamos viviendo hoy, entender este mundo. Este mundo cambia cada vez que usted pestaña hay un cambio tecnológico en el mundo. Entonces, nosotros no podemos desperdiciar esa oportunidad de montarnos en esos cambios. Corrupción. Permíteme decirte de esta parte. Diario, periódicos, medios de todos los tipos, radio, televisión, comunicadores, periodistas, empresarios, hablan de la corrupción, se quejan de la corrupción. Decir que no hay corrupción es como que tú vives en otro mundo. Vives en otro mundo si tú dices que en República Dominicana no hay corrupción. Mi posición y la de otros es que la corrupción en este país es sistémica. Yo no puedo ver la corrupción hacia una dirección. Póngala la que usted quiera. Delgado con México, la puede ver en el Congreso, o sea, en la feria, la puede ver en los ayuntamientos. Yo no puedo ver solamente la corrupción ahí. Yo tengo que ver la corrupción en los 48,000 kilómetros cuadrados que tiene esta isla, que ha perdido, por cierto, algunos, por Haití. Porque es sistémica, es sistémica. Corrupción es hasta cuando tú no quieres ni siquiera hacer una fila. Pero yo no quiero irme a esa partecita intelectualoide de que a eso es corrupción. Estamos hablando de una corrupción, si se quiere, solamente económica. Pero aquí todo el mundo quiere ganárselo fácil. La parte informal es corrupción, porque nadie quiere pagar los impuestos. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? No es del presupuesto el 30%. Nadie se roba de un 30% de un presupuesto. Viene de otro sitio. Sí, mire, como usted dice, la corrupción es sistémica, es histórica, es cultural en este país. O sea, hemos estado creando toda una cultura de la corrupción. Y muchas veces en la parte baja de la población se da el caso de que la gente tiene que sobrevivir. Con esto no estoy apoyando eso, lo que voy a decir. Claro. Pero se crea todo un sistema informal de sobrevivencia cuando el Estado, y nosotros tenemos una encuesta que yo la estoy presentando en algunas ponencias, en algunos PowerPoint, donde la gente te dice a ti, bueno, yo prefiero, cuando a mí se me niega un servicio, lo necesito sea como sea y pago por ese servicio por debajo de la mesa. Y eso es corrupción. O sea, cuando el Estado pone trabas en su servicio, la gente tiende a buscar canales informales de cómo va a resolver sus problemas. Así es. Y eso es corrupción. Y solamente lo tienen los que pueden pagar esa traba. Sí, claro. Yo no estoy diciendo que eso es correcto, pero estoy diciendo que en la encuesta que tenemos la gente dice eso y eso es correcto, eso es el sistema. Pero mire, eso viene por la gran corrupción desde arriba y por la pérdida de la capacidad del Estado y por un problema histórico de impunidad que tenemos aquí. Aquí se roban los espacios públicos. Se roban los espacios públicos. Aquí cualquiera desmonta una estatua y se lo lleva para su casa, si tiene bronce para fundirlo, y nada pasa. Aquí nos convertimos en exportadores importantes de metales sin producir hierro, porque los pasaban por las aduanas, todos los rieles de los trenes de antes, cañeros, se los robaron y nada pasa. Aquí un funcionario va a la administración pública, nunca ha pasado 30 años formando empresas, nunca ha tenido sobregiro y entonces no puede explicar después las riquezas que exhibe. Entonces, yo pienso que es un problema institucional. La corrupción no es simplemente un problema moral, es un problema básicamente institucional. ¿Por qué? Porque para usted convivir en sociedad ha tenido obligatoriamente que llegar a acuerdos y contrato social. Y cuando se han creado esos contratos sociales, se crean las leyes. Y cuando se han creado esos contratos sociales, se elige una élite para que gobierne. Pero ¿para qué gobierna en base a ese contrato social? Y el contrato social no dice en ninguna parte que usted tiene que robarse el dinero que el colectivo de esa sociedad está produciendo. Cuando un funcionario se roba el dinero del Estado por cualquier vía, le está sacando la lengua a 10 millones de habitantes y nos está tomando de estúpido. A lo que no hacemos eso. Entonces, yo pienso que la ciudadanía tiene que ver esto.
Nosotros recientemente acabamos de dar 2 charlas sobre el impacto de la corrupción en la economía dominicana. Y es terrible, y es terrible. El Banco Mundial dice que el impacto de la corrupción en la economía anda por un punto del PIB. Es mucho dinero, ¿entiendes? La corrupción se lleva lo que a veces los estados pudieran estar implementando como política pública. No tienen el dinero para hacerlo. Primero porque no tienen las prioridades, porque su prioridad es mover tierra, hacer movimiento de tierra, porque es lo que le maximiza, ¿no?, recursos a ellos como corrupción. Entonces, esto afecta a los bolsillos, afecta a la salud, afecta a la seguridad, afecta a todo en un país. Y, sobre todo, afecta a la confianza, que es lo peor que un país puede tener. Aquí nadie confía en nadie. Aquí la gente no confía en los políticos, no confía en los empresarios, no confía en la policía. Y ya está desconfiando hasta de la Iglesia Católica, que era una institución con mucha confiabilidad. Ya ni siquiera la Iglesia Católica se está confiando como antes. O sea que tenemos un problema grave. No podemos convertir en una sociedad anómica. Estamos en vías de eso, ¿entiendes? Donde nada pasa, nada de nada. No se respeta la autoridad. No se respetan las autoridades, la autoridad central no se deja ver. Los hijos no respetan a sus padres. Así es, entonces nos estamos convirtiendo. Pero yo pienso que todavía estamos a tiempo de cambiar todo eso. Yo soy optimista. Hay sociedades que lo han logrado, ¿entiendes? Hay países que lo han logrado. En democracia. En democracia, pero a veces en dictadura. Pero el rol de nosotros es hacer esos cambios. Yo no sé si es dictadura, pero ya hemos sufrido mucho dictadura, 30 años. Singapur era peor que esto, ¿eh? Sí, era peor. Lo resolvió en democracia de fuerza. Sí, pero creo que nosotros tenemos ya la posibilidad y la suficiente madurez política en términos de visión hacia el futuro, de no querer otra dictadura. Ya. ¿Te entiendes? Vamos a hacer la última pausa y venimos con un tema muy importante para la economía dominicana. No nos corten. Continuamos en Agenda Económica con Antonio Tavera Guzmán. Antonio, dólares. Dólares. ¿Hay o no hay dólares? Bueno, es la pregunta que le hacíamos en una rueda de prensa ayer en la mañana al gobernador del Banco Central, porque muchas de nuestras empresas asociadas nos estaban reportando que tenían hasta un mes en fila para conseguir 200, 300, 500 mil dólares para cumplir con los compromisos de materia prima contraídos con empresas internacionales. Entonces, muchas de estas empresas ya lo estaban viendo como mala paga, por el hecho de que aún teniendo los pesos, o sea, no podían pagar sus compromisos internacionales. Muchos bancos lo que hacían, o están haciendo es, toma una línea de crédito para ellos pagarte con línea de crédito, la toman en dólares. ¿Por qué aparece así? No aparece. Bueno, habría que preguntarle al gobernador del Banco Central eso. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. En la mañana, el gobernador, el Banco Central... Pero no por defenderlo, pero ahí no tiene nada que ver el gobernador del Banco Central, porque es una modalidad del sistema bancario. No, en ese caso no, pero en el manejo de la política monetaria sí. El problema es que tú no te puedes convertir en un policía. Tú no te puedes convertir en un policía y estar llamando a los bancos, no venda tanta cantidad hoy, limítame esta venta hoy, ¿te entiendes? Solamente con el fin de mantener una estabilidad macroeconómica artificial. Pero entonces cuando el Banco Central dice que hay dólares, entonces los hay, porque tú dices que si coge prestado sí hay dólares. Bueno, mire, es la pregunta, porque si aquí ha subido un 14% la remesa, si han habido inversiones extranjeras, si el turismo ha crecido, entonces hay dólares. ¿Dónde están? Entonces esa fue la pregunta que le hice ayer. Si lo están acaparando los bancos, bueno, el gobernador tiene la fuerza legal para impedir eso, porque es el jefe de eso,
de trazar las políticas monetarias de este país y de impedir que no se acaparen los dólares si es que se están acaparando, porque eso afecta a las empresas, y si afecta a las empresas, afecta a la productividad, afecta a la imagen del país y afecta a los empleados nuestros y a toda la ciudadanía. Entonces, si eso está pasando, el papel de él es corregir eso, porque para eso lo hemos puesto ahí, para eso le pagamos lo que le pagamos, para que corrija eso. Ahora, si los bancos no están haciendo eso, ¿quién lo está haciendo? Habría que preguntarle. Hay un instrumento bancario, financiero, en la República Dominicana permitido por la Junta Monetaria, que es el ahorro en dólares. Sí. No cuentas corrientes en dólares, pero sí ahorros. Sí, y certificados en dólares. Sí. Lo puedes hacer por la bolsa de valor o lo puedes hacer en una cuenta bancaria que tú abres una cuenta de ahorro. Creo que ya hay mucho. Salió a principios de año, si mal no recuerdo, que ha crecido un 7% el ahorro en dólares. No se motiva mucho el ahorro en dólares porque para que no se cree una especie de especulación, sino que tú lo tengas como algo que tú necesitas para tú hacer inversiones en dólares o compras en dólares, simplemente que te inducen a que lo hagas solamente por eso, no para acumular dólares. Y un problema tan a veces hasta desconfianza. Exacto, pero ha crecido un 7%, significa que la gente compra pequeñas cantidades o cantidades, cualquier cantidad, y la ahorra en dólares. ¿Ese dinero será el que el banco te dispone para prestarte, pero no para venderte? ¿O qué significa? O sea, porque si hay dólares, hay dólares. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué dura tanto tiempo? Porque incluso tú dijiste hasta 6 meses. Hasta 6 meses. En espera. En espera. Pero eso es imposible. Pero se ha presentado el caso. 2 meses, un mes. Entonces tienen que coger prestado. Bueno, los bancos lo que te ofertan es una carta de crédito para que tú le pagues a tu suplidor a un 8%, 7%, 9%. Entonces, tú pero tu deuda es en dólares. Claro, tú tienes que hacerlo para no quedar y tiene los pesos. Mala imagen y perder, claro, y tiene los pesos, para tú no perder entonces la relación comercial. Pero tú que eres empresario y además dirigente empresarial, debe tener un dato muy preciso. Yo no lo tengo. Bueno, es que cualquier dato que yo te dé, aunque yo lo tenga, no tengo prueba porque el Banco Central, cuando tú te has reunido, cuando yo me he reunido con el Banco Central, dice que este sector es que está acaparando. Cuando me reúno con el sector, dice que el otro es el sector. Entonces, yo no puedo darte un dato específico. No. Ahora, yo lo que sí te puedo decir, que la economía dominicana realmente no está generando la suficiente cantidad de divisa como para hacerle frente a tantas importaciones que estamos haciendo. Es un problema estructural. Aquí estamos exportando poco. Las exportaciones nacionales desde el 2010 están estancadas y esos son datos del Banco Central. Las exportaciones de zona franca apenas crecen medio dígito. El turismo, el 40% se queda en los operadores por allá. Lo que impacta realmente son las remesas, lo que entra directamente. Lo que yo te quería decir era que ¿por qué entonces no cogen prestado en dólares, como tienen los pesos, pagan a los meses, al mes o a los 2 meses? Aunque lo que hace es que le encarece un poco el costo. Pero lo pagan rápido. O lo cogen a 6 meses el préstamo. No, eso a 2 meses, a 3 meses, esperando que el dólar en fila aparezca, entonces tú pagas. Pero el banco sí coge los pesos para tú pagarle su préstamo. Después, claro. Para que te cuesta un interés. Claro, cuesta un interés y cuesta la posible subida de punto en la tasa cuando tú lo vayas a pagar. Mira, entonces, este problema que se está dando ahora. Es un problema que se va a presentar cíclico. Y lo he venido diciendo yo hace años, un problema. Pero viene desde el de enero del año 2017. No viene desde antes. La crisis viene de cosas esas, pero viene más Punta Catalina. Ahora se une el asunto del aumento del dólar. Realmente hace presión a la tasa. Y está habiendo como una administración del suministro o de la venta. Sí. Pero es grave porque lo que habría que buscar es que 6 meses sea mucho. O sea, lo que pasa yo creo que un mes es mucho. Mira, hay que tener mucho cuidado con dejar deslizar la prima, pero el mercado habla. El mercado habla, entonces tú no puedes mantener fija una prima artificial cuando el mercado te la está presionando. Eso es un problema. Con esto no quiero decir que estoy de acuerdo con una devaluación radical, nada de eso, porque eso afecta a los pobres, ¿te entiendes? Afecta también a nuestras empresas. Pero aquí hay que buscarle solución a eso. Si nosotros tuviéramos una economía más exportadora,
eso no pasara. Sí, pero, si nosotros tuviéramos una producción nacional con capacidad exportadora, exacto, eso no pasara. Entonces, hacia ahí es donde tenemos. Entonces, no hacemos nada con dejar de lisar la prima ahora o dejarla subir a 55 por 1. No aparece más dólares por eso, porque hay un problema, como dices tú. El problema es que, señor, de exportación, de producción de divisa. Nosotros tenemos alrededor de 30 millones de hectáreas de tierra. 30 millones de hectáreas de tierra. Nosotros tenemos muchas tierras cultivables. Que no le estamos produciendo. Nosotros estamos importando café de Vietnam. Somos exportadores, bueno, en café orgánico, que es un nicho importante, pero exportamos el otro café. Estamos importando azúcar, estamos importando ajo, cuando éramos autosuficientes en ajo, todo lo estamos importando en términos. Granos de todo tipo. Mire, nosotros el campo dominicano, si se gestiona bien con tecnología que hoy tenemos a mano, con crédito, con formación, con política de Estado definida de desarrollar el campo, pudiéramos estar siendo autosuficientes en alimentos para nuestros 10 millones de habitantes, para los 10 de Haití, para los 10 o 15 millones de turistas que pudiéramos nosotros estar trayendo acá. Sí, claro. Pudiéramos tener una industria agroalimentaria bastante potente para llevar esos productos a los mercados internacionales y pudiéramos encadenar eso con una nueva industria también a partir de tecnología. Mencionaste Haití. Nos quedan 3 o 4 minutos del programa. Es que Haití no nos lo podemos ¿Qué vamos a hacer encima. con Haití? Haití comparte una isla. Y eso arancel del 40% si lo Bueno, suben. eso es un problema de ellos. Óyeme, Haití está tratando de presionar a República Dominicana con eso, lo que le está haciendo un daño a su gran población. Es una irresponsabilidad del gobierno haitiano a sí mismo. Yo pienso que ellos están en todo su derecho de seguir desbaratando su país. Están en todo su derecho. ¿Te entiendes? Ahora, lo que no tiene derecho nadie es a que por esa frontera pasen todos los días ilegales, por esa frontera pasen droga. No, el gran muro, señores, es fomentar en que Haití haya trabajo, de que Haití se institucionalice, porque la gente tiende a migrar donde mayor se le facilite la vida. Para que si Haití fuera un país de gente preparada, por ejemplo, nosotros nos gustara esa migración, ¿te entiendes? Claro. Como son gente con poca o bajo nivel educativo, pues nosotros aceptamos o queremos a los haitianos para superexplotarlo en el área agrícola, en el área de la construcción. A veces no le pagamos lo que le tenemos que pagar, ¿me entiendes? Hay toda una corrupción también con eso. Una trata de haitianos que es muy corrupta y que a lo largo de la frontera se ve eso, ¿me entiendes? Sí. Es una frontera que si se hubiese querido resolver el problema de la vigilancia, existe la tecnología ya para eso. Existe la tecnología. No, esa frontera es imposible. Existe la tecnología. Esa frontera es imposible. Esa frontera existe la tecnología. Bueno, lo que hay que quitar es la corrupción de ahí, ¿me entiendes? Hay que quitar la corrupción, que es una corrupción público-privada, porque el sector privado participa de eso y de lleno. Parte del sector privado, una parte de lo malo del sector privado y una parte de los malos del sector público. Es que yo creo que del 100% de la corrupción el sector privado participa completamente de ella también. No puede haber un político corrupto si no hay un empresario. Estamos de acuerdo, pero ese 97% del tejido empresarial, que es lo que mueve esta economía, no tiene posibilidad de llegar a los políticos, ni maneja el dinero que a los políticos les interesan para hacer transacciones corruptas, ¿tú entiendes? Claro. Entonces esas son la gente que se levantan a las 7 de la mañana y regresan a las 7 de la noche cansados, que no duermen en los 14 porque a veces no tienen la nómina para el 15, que tienen que cogerle al 20% prestado al prestamista, que se le fue la luz, que tiene que comprar una planta. Óyeme, no participa. Y ese es el 97% del sector empresarial. Sí. Tampoco estoy diciendo que el 3% que queda, que son los grandes, todos entran en componentes porque eso no es verdad. Son unas minorías, Así como hay empresarios de la cúpula que
que son correctos, hay muchos honestos, así hay muchos políticos además de que honestos yo, también. yo de hecho hablo más del sector privado que del empresariado. Y porque hay empresarios golondrinas. Aquí hay muchos funcionarios también que no son corruptos, que hay son gente hay, buena, que están sirviéndole al país honestamente. Tú acabas de mencionar a Ignacio Méndez. Claro. Ignacio es un funcionario honesto y de primera categoría. Y como Ignacio te puede mencionar 10, 15. Hay muchos. Ahora hay muchos corruptos que hacen mucho ruido. Y del sector empresarial también, del gran empresariado, hay mucha gente privado. Honesta y seria. Hay gente privado, que son empresarios cada 4 años. ¿Me entiendes? Pero pasa de todo, todo, pero por eso no es bueno generalizar. Así mismo es. Si tú generalizas, entonces yerra. Eso yo lo aprendí y comete hace errores y comete injusticia. Sí, hace muchos años dije, no. Mejor vamos a esperar que tengamos una justicia plenamente independiente y limpia para cuando los que cometen actos de corrupción, entonces los sometamos, los condenemos y de ahí nos damos cuenta cuáles son los corruptos entre los empresarios y los políticos. Te felicito por un lado por el optimismo y te doy las gracias por comparecer en el programa. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por estar con Agenda Económica y Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.